Hola, hola, esto es Coms Life y yo soy Guillermo Tena. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Hoy, no sé si están escuchando esto por la mañana, por la tarde. Nosotros estamos grabando hoy, un viernes por la tarde, a gustito en casa, con calorcito, que ahí fuera está pelando, que da gusto, que ya ha entrado el diciembre, ya era hora. Hoy tenemos historias de comunicación. Iba a decir mi sección favorita, pero a lo mejor lo Gustavo y Luis se enfadan, así que no lo voy a decir. Hoy vamos a hablar de brand podcasting, que además Jaime se ha trabajado mucho el episodio de hoy, pero antes de arrancar con él quiero contaros dos cosas muy breves, ¿vale? Hemos recibido todo el feedback ya de las respuestas de la encuesta en LinkedIn. De hecho, es más, hemos recibido hasta propuestas por WhatsApp y por mail. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la mayoría de la gente... Bueno, la mayoría no. Ha habido un porcentaje alto que quieren que hagamos los directos mensuales enfocados a la creación de una estrategia de comunicación y de marketing audiovisual para una pyme. Pero es verdad que también se ha acercado bastante las otras opciones, que era ampliar las entrevistas que hacemos en el podcast o hacer conversaciones o tertulias. Entonces, creo que vamos a conseguir aunar un poquito todo, de tal manera que podamos contentaros al mayor número de oyentes posible, ¿vale? Así que, bueno, la semana que viene creo que ya podremos haber dado forma. Necesitamos un poquito de tiempo y prepararlo bien, porque queremos crear contenido de valor y que os aporte, porque al final vais a invertir vuestro tiempo, ¿no? Así que nada, eso simplemente quería deciroslo, que ya tenemos todo un poquito más decidido. Y volviendo un poquito al tema del feedback, hay gente muy cercana que la verdad que nos está ayudando mucho, está muy centrada en echar un vistazo a lo que publicamos, a las nuevas masterclass, a las nuevas consultorías en Coms Life. Y bueno, como hemos recibido feedback, hemos tomado una decisión sobre todo, ¿vale? Es que vamos a regalar a partir de ahora el primer módulo de cada masterclass. Los precios ya sabéis que van a ir variando, pero sobre todo, y lo más importante, es que es verdad que creemos que ese primer módulo gratuito os va a hacer entender mejor de qué va a ir la masterclass. Y de hecho, la semana pasada que subimos la de copywriting con Nahuel Casino, ya pusimos gratis el primer módulo. Así que echad un vistazo a esa que ya tenemos subida y estamos pendientes, porque dentro de poquito van a llegar más masterclass que os van a interesar, yo creo. Además, joder, la de Nahuel va de copywriting, de cómo crear tu copy para tu web, para vender más, para no ser muy aburrido. Y hablando de no ser aburrido, me voy a callar ya y vamos a arrancar con historias de comunicación con Jaime Fagoa. ¿Harto de escuchar siempre a los mismos repitiendo lo mismo sobre comunicación, marketing y audiovisual? Entra a comslife.com. Buenas tardes de viernes, don Jaime. Guille, ¿cómo estás? La verdad que como bien dices, es una tarde de viernes, una tarde de invierno. Parece que aquí en Madrid caerán unos copos, ha nevado en la sierra, parece que aquí en el centro puede que también nieve, pero también es un momento perfecto y es un momento bueno para estar en casa tranquilo con nuestros tés, nuestros cafés o nuestra copa acompañando esta tarde sonora y poder disfrutar de un espacio tranquilo en tu podcast de Coms Life para hablar de comunicación o historias de comunicación o cualquier otro tema que surja.
Así da gusto. Así. Es un locutor de radio total, tío. Me están dando ganas, mira, de cortar y tumbarme en el sofá y darle al play a algo, ¿sabes? Oye, cuéntanos de qué. Vamos a hablar de brand podcasting, que además a mí es un tema que obviamente hago el podcast hacía otro, y tú además mola porque te has hecho ahí un cursito que si quieres luego nos comentas y tal, qué tal te fue. Pero cuéntanos, o sea, enséñanos, a ver si yo tienes que conseguir que yo aprenda, que no es muy difícil, que yo aprenda algo nuevo hoy ya no del podcast, sino que vamos a hablar de podcasts ligados a marcas. Sí, vale. Es lo que se conoce como brand podcasting o podcast, brand podcast. Antes de meternos a hablar específicamente de qué están haciendo las empresas, qué están haciendo las marcas con todo el tema de los podcasts, lo que voy a hacer es dar una pincelada, una pequeña introducción de dónde viene el podcast y por qué se está hablando hoy en día tanto de este nuevo medio que ha surgido, que podríamos decir que es un nuevo medio informativo, un nuevo medio de comunicación de masas. Mola eso, hacer una introducción. Vale, dale. Pues bueno, podríamos decir que este 2020 podríamos decir que es la década del podcast, o va a ser la década del podcast, va a ser la década del audio. Yo digo que en 2010 fue la década de las redes sociales, la década donde surgió Facebook, Instagram, Twitter, y todo el mundo estábamos con las redes sociales, y también estábamos con toda la parte de series. Arrancaron todo el tema de series, las plataformas, Netflix, HBO, y ha sido también la década de la imagen. Entonces yo leía el otro día un artículo de un periodista que publicaba en The Washington Post. Entonces decía que había cierta fatiga visual, que estábamos ya empezando a estar algo cansados de la imagen, y la gente buscaba refugio en lo sonoro, en el audio. Eso entonces, es verdad, podríamos decir que 2020 es el año del podcast, y esta década que empieza podría ser la década del sonido, ¿vale? Así, bueno, los datos es un poco lo que acompañan estas afirmaciones. O sea, los últimos 5 años ha habido un crecimiento exponencial del podcast, tú lo sabes. El ritmo anual es de un 30%, el crecimiento de creación de podcast es un 30% al año. Y durante la pandemia, durante los primeros meses de pandemia, a partir de los meses de marzo, abril, mayo, hubo un crecimiento exponencial de la escucha de podcast por parte de los usuarios. Anteriormente lo había, pero entrabas a la plataforma normalmente para a lo mejor escuchar música, y lo que ha surgido a raíz de la pandemia es un crecimiento exponencial de gente buscando podcast para buscar nuevas fórmulas de entretenimiento en casa o haciendo algo, que es un poco el buen uso que le puedes dar a los podcasts. Escuchar lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Esa es una de las buenas herramientas del podcast. Totalmente de acuerdo, tío. De hecho, es que ese es el arte. Pero no, es verdad que la gente... A ver, aquí lo único que yo creo que es que el auge del podcasting, más allá de las marcas, es que al final, tío, la gente... A ver, no sé si va por edades, ¿vale? Por una segmentación por edad, pero creo que si tú vas en el metro o vas en el autobús o tal, no te veo yo a ti o a mí, que estamos cerca rondando los 40, viendo una serie o tal, ¿no? Somos como más de estar escuchando algo o música, y por qué no ese afán que tenemos de formación y de alimentarnos de cosas que nos puedan ser útiles, o puro entretenimiento. Hemos estado toda la vida, cuando no había smartphones, con nuestro Walkman y con nuestro Discman, pues ahora tenemos la oportunidad de escuchar y de aprender cosas y aprovechar como máximo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos ese afán de intentar usar todas las horas del día, sacarle el máximo partido, tío. No, me parece interesante lo de que este año, además, con el tema de la pandemia y tal, haya sido un crecimiento más brutal, tío. Sí, leía el otro día unas declaraciones
de la directora general de Spotify, de la plataforma de música, se llama Federica Tremolada. Y entonces ella decía que durante el confinamiento que los usuarios españoles de podcast, eso, ya no solo acudían a la plataforma a escuchar música, sino a buscar formas de entretenimiento. Decían que es un formato, el podcast, es un formato más íntimo, que se podía escuchar desde casa o fuera de casa y que efectivamente es algo que puedes compaginar con otros quehaceres, que a lo mejor no lo puedes hacer viendo una serie, viendo una película o haciendo un trabajo en el ordenador. Entonces, es un poco la característica que tienen los podcasts. Entonces, ¿pero de dónde surge? Te quería comentar, que tú seguramente lo sepas, pero ¿de dónde surge la palabra, digamos, de dónde viene el término podcast? ¿Vale? Pues investigando, la palabra podcast es una fusión, que es una palabra que fusiona la palabra iPod, ¿vale? De los reproductores digitales de Apple de comienzo de la década del 2000, el iPod de toda la vida, donde empezamos a escuchar música de forma digital, esos primeros reproductores de música, y la fusión de broadcast, que en inglés significa radiodifusión. Entonces, de ahí, de esa fusión de iPod y de broadcast, se creó la palabra podcast y la primera persona que utilizó este término fue un periodista británico, especialmente en tecnología. Es el actual director de la revista Wired y él fue quien acuñó la palabra de podcast. Se llama Hammersley. Posteriormente, eso fue en el año 2004, 2005, posteriormente todo el formato de los podcasts ha ido creciendo, le siguieron todo el tema audioblogs, todo el tema audiolibros, ir metiendo un poco el sonido en todos esos formatos, de acompañando a los blogs, acompañando a los libros, y desde hace 5, 6, 7 años es cuando han empezado a arrancar propiamente los podcasts como los conocemos hoy en día, como el que estamos escuchando hoy aquí en Coms Live, que tienen unas características idiosincrásicas propias. Es como, va por episodios, es como una serie. Tú tienes el episodio 1, el episodio 2 y tiene una narración, digamos, especializada con tipo, como si fuera una serie. Cuenta con un host, que en este caso, Guille, serías tú el host, claro, quien me estás invitando a mí, a tu casa, a tu espacio, a tener esta conversación, en este caso de podcast de marcas o de cualquier cosa. Así que, bueno, es lo que se conoce ahora como los podcasts son se dicen que es el Netflix del audio. Escucha lo que quieras en el momento que quieras. Claro, a ver, ya empieza a estar un poco harto de lo del Netflix de no sé qué, el Netflix de los documentales, el Netflix del deporte y tal, de ¡guau! Pero es verdad, a ver, no, o sea, que estoy de acuerdo, que es una manera de llamarlo, ¿no? El Netflix del audio, pero bueno, es el podcast. Entonces tú eliges y tienes la opción de todo lo que quieras, que te quieres formar a ver, yo por ejemplo que ando cojo de marketing online, concretamente de marketing digital, pues me escucho varios podcasts concretos de eso. ¿Por qué? Porque quiero ampliar o complementar, no ampliar porque estoy cojo esa parte, pero complementar eso que me falta. No tengo tiempo para hacer cursos, para ir a eventos y tal, con lo cual el podcast es una herramienta brutal. De hecho, creo que una de las, por lo que he podido ver de la escaleta que me han mandado 10 minutos antes de empezar a grabar, sí que he visto algo que he dicho, coño, lo escucho yo porque me parece muy interesante. O sea, creo que hay una capacidad, creo que yo lo diferenciaría en la parte de aprender con los podcasts y el podcast de entretenimiento. El que estoy aquí limpiando la casa y barriendo y fregando y tal, y me pongo el podcast de X-Ray, que es perfecto para estar ahí y tal, pero aún así aprendes, ¿sabes lo que te quiero decir? Luego ya un poco rollo de entretenimiento total, pero vamos, es que a mí me parece, iba a ser un inventazo, no sé si es un inventazo, pero a mí me parece brutal. Yo soy súper fan de los podcasts, tío. Sí, no, coincido, o sea, es una herramienta brutal de información, de formación, de consumo de entretenimiento, de consumo de ficción, de narrativas, de información, tiene 1000 posibilidades.
La mayoría de los podcasts, los más escuchados, pues son muchos relacionados con temas de historia, por ejemplo, que la gente quiere aprender y bueno, oye, pues utilizas estos podcasts de historia para enterarte de cosas a lo mejor que ya habías olvidado o de cosas nuevas. También triunfan mucho todos los podcasts relacionados con temas de meditación, de relajación. La gente busca también, sobre todo durante este año, todos esos espacios. Temas de formación. Nosotros que estamos en el mundo del marketing, de la comunicación, pues buscamos esos espacios para informarnos, para estar un poco al día, porque puedes ir, yo lo utilizo mucho, voy de mi casa al trabajo, voy en coche y los 15, 20, 25 minutos que empleo, pues en vez de ir con la radio, ponerme la música, ya busco ese espacio para decir, oye, pues me voy a escuchar este podcast y este tema, pues entre la ida y la vuelta, más o menos me lo he escuchado. Así que sí, efectivamente, estamos en la era de la audificación, como titulaba... Hostia, qué buena audificación, tío. Era un término que utilizó recientemente El País Semanal, que abrió su revista dominical dedicada al podcast. Esto fue hace apenas un mes y utilizaba esa palabra y ese término, la era de la audificación. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque ha habido todo este tipo de plataformas, tipo Spotify, tipo iVoox, tipo ahora Amazon, que ha entrado con Audible, han impulsado el crecimiento de todos estos formatos. Ellos ya tenían propiamente, digamos, las plataformas de... sus propias plataformas digitales de sonido, y ahora lo que han incrementado es un nuevo producto y nuevos productos. Unos eran música y otros eran de otros productos. Ahora lo que han incorporado durante los últimos años es todo el tema del podcast y han dado un crecimiento exponencial a la producción, al desarrollo, a la creación de nuevos podcasts, de nuevas narrativas, de nuevos formatos. Entonces eso ha sido un poco lo que hoy, digamos, que estamos acabando el año 2020, estamos en la era, digamos, en el culmen o en el éxito de estos podcasts. Por un lado está toda la parte de esta industria y luego muchos medios de comunicación se han sumado al carro de la creación de podcasts. Entonces hay uno que es el del New York Times, que le llama el Daily, se llama The Daily, y entonces hace un resumen informativo todos los días de las noticias principales un poco que van a ocupar el día, un formato un poco distinto al boletín informativo de radio, con otro estilo, con otro presentador, más pausado, tratando otros temas. Y bueno, pues al parecer es uno de los podcasts más escuchados en Estados Unidos. También el Washington Post ha lanzado también un podcast también en español que se llama The Post, y un poco en esta línea. Qué bueno, sabes que, por cierto, que tú que eres muy fan, como yo, de la Close Letter, que desde aquí aconsejo a todo el mundo que lo busque, Close Letter, que si mal no recuerdo es Klosh Letter, no me acuerdo muy bien, pero vamos, que lo busquen, que es un newsletter diario, un boletín de resumen de noticias. Y ahora tiene podcast. De hecho, nuestro querido Pachi Lanzas también tiene un podcast que se llama 4 Cosas, que creo que dura 4 minutos y te habla de las 4 cosas más importantes del día, ¿no? O sea, eso está empezando a funcionar, ¿no? A ver, a mí, entre tú y yo, que bueno, no sé si lo hablaremos o no, si nos da tiempo bien, creo que vamos a tener bueno, yo creo que ya la tenemos, una sobredosis de una intoxicación de podcast, tío. Es igual que ahora tienes Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, no sé qué y tal. Creo que con el podcasting la gente ya está empezando. O sea, estamos hablando como este año es el boom, pero la gente que llevamos 2, 3, 4 años, no más, escuchando podcast, ya hacemos selección. O sea, ya somos selectivos y ese podcast que empezaste a seguir, si no cambia mucho y tal, ampliar más podcasts para seguir y tal, creo que cada vez es más difícil. Pero es verdad que el que entre ahora en este mundo, en este universo del podcasting, tiene que ser brutal, ¿no? Es como, madre mía, qué de cosas tengo para elegir, tío. Sí, no, dime, perdón. Es interesante lo que dices porque al final... tú sigues una serie de podcasts y ya creas, digamos, una
una relación, un interés, una adicción, digamos, con ese formato, con esa voz, con ese programa, con ese interés, y al final el espacio que tenemos, el tiempo que tenemos todos es limitado. El día tiene 24 horas y 7 días a la semana. Entonces, pues bueno, la verdad que creas una especie de relación, de personalización con ciertos podcasts y al final son los que sigues. La verdad que es interesante, pues como van saliendo tantos, pues de vez en cuando, oye, para estar un poco al día, pues como ha salido este año el que has comentado antes de X-Ray o toda la gente que escucha otro muy famoso de Aquí hay dragones, que lo lleva Javier Cansado. Al final hay muchísimos y se tocan temas súper interesantes, pero claro, es complicado. Y nada, a este carro, digamos, a esta ola que ha venido, pues lógicamente se han sumado las marcas, la comunicación empresarial. Ahí es donde quiero llegar, porque nos estamos alargando, Jaime, que luego os quejáis. Pero no, a mí me está encantando esa, déjate. Pero sí que te iba a preguntar entiendo que traes algunos casos concretos de ejemplos, ¿no? Sí, ahora entraremos y nada, ahora charlamos de algunos casos que yo creo que son bastante sonoros y que de marcas que lo están haciendo muy bien. Y ahora entramos en el detalle. Yo creo que las marcas, oye, pues mira, tienen sus páginas web, tienen sus redes sociales, tienen su comunicación en medios, su comunicación digital a través de otras plataformas y ahora se están sumando, digamos, a la comunicación a través de la comunicación sonora y a la comunicación de los audios. La primera marca que creó un podcast para marcas fue una agencia creativa, una agencia de comunicación canadiense, Pacific Content, que empezó a ofrecer este tipo de productos sonoros a sus clientes, a sus marcas. Y fue cuando se acuñó un poco este término de branded content. Esto lo ha escrito María Jesús Espinosa Los Monteros, que es la directora de Podium Podcast. Y bueno, es un poco las primeras semillas donde las marcas empezaron a utilizar se empezó a utilizar ese término, las marcas empezaron a utilizarlo. Y hoy en día, efectivamente, ya son muchas empresas del IBEX 35 o otras empresas un poco más tecnológicas, un poco más especializadas, pero con cierto volumen, que tienen capacidades para abordar estos proyectos, que se están sumando al carro, totalmente. Ya, sí, además es que es interesante, tío. Ahora lo tienen que hacer bien, ¿eh? Y hay algunas marcas como BVA que lo lleva haciendo tiempo. No recuerdo si el de BVA es público o es interno, pero hostia, siendo una marca tienes que hacerlo bien, tienes que asegurarte, porque no para todos eres una buena marca. Me refiero, yo tengo cuenta en BVA, pero puede haber gente que haya salido rebotada y entonces solo falta que hagas algo para que no tal, o un Iberdrola, un Endesa, ¿no? Son esas marcas, tío, o no sé, Caser, Mutua, o sea, seguros, bancos. Es como, eres Coca-Cola y es fácil hacer un podcast, ¿no? Eres una Ginebra y es fácil hacer un podcast. Yo qué sé, tío, no sé si estás de acuerdo, ¿eh? Sí. La verdad de BVA, que ahora que lo comentas, tiene un podcast y, bueno, un espacio de branded content que se llama en el país, que se llama Aprendemos Juntos. Y la verdad que lo hacen espectacular. Sí. Es otro nivel. No todos, ni todas las empresas, ni todas las marcas pueden llegar a ese tipo, a ese formato. Y bueno, pues al final esa audiencia, la verdad que Coño, que no todas las marcas tenemos ese presupuesto, ¿sabes? En Coms Live no tenemos esa pasta. Dame esa pasta y bueno, lo petamos. Eso es cierto. Bueno, cuéntanos algún ejemplo de estos para que, bueno, al final la gente ya ha entendido un poco todo el proceso, pero que entiendo. Vamos, yo si no supiese los ejemplos que vas a hablar, diría, vale, guay, ¿y qué busco? ¿Qué puede ser interesante? Y luego yo me encargaré de hablar con ellos para ver si no patrocinan algo. No estar aquí haciendo una publicidad gratuita, ¿sabes? Eso es importante. Siempre la búsqueda de financiación para nuevos proyectos es importante. Seguro que lo encontraréis antes o después, seguro. Pues mira, yo te voy a contar
una selección de 5 o 6 podcasts que yo más o menos sigo, que me han gustado, que creo que son entretenidos y que pueden ser interesantes también para los oyentes de Coms Live. Vale. Hay uno que yo creo que está muy bien hecho, que tiene una calidad muy buena y la marca entra muy fina. Es un podcast que se llama Hotel Jorge Juan. Ah, y buenísimo, es el buenísimo, tío. podcast de Seagrams y de Vanity Fair. Buenísima también, Seagrams. Y bueno, está conducido por un periodista veterano, Javier Aznar, muy bueno, muy fino. Y bueno, pues básicamente es un podcast de entrevistas largas y bueno, pues entrevista a gente de lo más variopinta, trata temas de literatura, de tecnología, de economía, de cultura, en fin, trae a distintos personalidades y bueno, pues una entrevista larga, a lo mejor de 1 hora. Pero vamos, yo creo que lo trata muy bien y si quieres empezar a escuchar algún tipo de podcast, este puede ser bastante interesante. Luego hay otra marca que ha hecho una serie un poquito más corta, pero que a mí me gusta cómo han tratado también todo el tema de la creación del podcast. En este caso es diferente, es la marca de coches Ford. Y ha creado una minisección, a mí como me gusta todo el mundo del surf, todo el tema medioambiental, y ha creado un podcast que se llama Las Coordenadas de Kepa. Kepa es un surfista profesional español muy conocido y entonces en este podcast pues Kepa va con una furgoneta Ford, ¿vale? Recorriendo la costa del norte de España y bueno, pues se va haciendo paradas y entrevistando a lugareños, a expertos, a personalidades del deporte, a amigos y bueno, pues entonces al final introducen temas, está muy enfocado sobre todo a temas de economía circular, de medio ambiente, de compromiso un poco con el cambio climático y bueno, la verdad que es un podcast que si te gusta el deporte y temas de medio ambiente y en este orden, pues me lo voy a apuntar me lo voy a apuntar, sí señor. Es un podcast entretenido. Luego hay otras marcas este año, el premio Ondas 2020, que es el premio del periodismo, de la comunicación por excelencia, ha premiado el podcast de Yo Oigo, que es un podcast que se llama Pienso, luego actúo, y bueno, pues la verdad que está muy bien elaborado. Es un podcast creado por Premium Podcast y bueno, pues habla de historias de personas que cambiaron el mundo, te habla de temas de tecnología, del sector TIC, en fin, es otro podcast, yo creo que de cómo una marca puede introducirse en este mundo y cómo puedes elaborar en base a esto. Me vas a mandar todos los enlaces de esto, ¿no? Es para no apuntarlo ahora, sino... Vale. Sí, me apetece escucharlos, tío. Yo te enviaré todos los enlaces con un resumen y si quieres luego cuando publiques el podcast, quieres unir esta documentación para que los clientes lo tengan, pues por supuesto. Perfecto. Luego hay otro que conoces tú al creador o uno de los impulsores de este podcast, pero que yo creo que es interesante por el formato que le han dado. Es un podcast que ha lanzado recientemente el Ministerio de Ciencia e Innovación. Hombre, Comprueba era, ¿no? ¿Se llamaba Comprueba, puede ser? Eso es, comprueba. Sabes que yo he grabado alguna entrevista en vídeo que luego me dijeron, no, y esto va para el podcast y tal y cual. Y dije, hola, qué guapo, tío. Cómo reciclar las cosas, tío. Claro, esto es de Chema Valenzuela, nuestro querido Chema Valenzuela. Sí, yo creo que esto lo ha creado Chema y la verdad que es muy interesante porque al final, bueno, pues aparte de toda la divulgación científica, didáctica, de temas de investigación que van a abordar desde el Ministerio, es un podcast que va a estar en parte presentado por el propio ministro, por Pedro Duque. Entonces, pues claro, es una apuesta muy fuerte, es un cambio radical y decir, oye, pues al final, si este podcast, este producto lo empodera, viene presentado, el host es Pedro Duque, pues la verdad que el empaque y la fuerza que tiene el podcast es interesante. O sea, al final la figura de quién narra el podcast
es muy importante. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que como no soy ministro esto es menos importante o qué pasa, Jaime? No, para nada. Que te corto ahora mismo, ¿eh? Que corto, Para nada, tú eres el CEO, No. tú eres el CEO de Life. Déjate, sí, el feo con F. No, pues es interesante lo que dices porque el de Comprueba, tío, cuando a mí me contó, me enteré aquel día que estábamos grabando, de hecho creo que fue para el primer episodio del podcast, que explicaban el tema de claro, pues suena a antiguo, pero claro, hicimos una entrevista para que explicasen los PCR, los serológicos, la explicación que todo el mundo da, ¿no? Y cuando me dijo, Chema, no, esto tal, no sé qué, que el audio esté muy bien porque esto va a ir a podcast y tal. Y me contó, estamos intentando a ver si Pedro Duque es el que nos lleva el podcast y tal. Y yo flipé. Y me dijo, sí, tío, se me ha ocurrido y ¿por qué no? Y así es como surgen las cosas, ¿eh? ¿Y por qué no? Claro, ¿no? O sea, es así de sencillo. ¿Y por qué no? Pues lo propusieron y dijo, pues claro que sí. Ya está. Exitazo, ¿sabes? O sea, ya está, no hay más, tío. Hay que lanzarse, tío. Otra cosa no, pero el Chema se lanza. No, y además que eso, cada vez es más común que, pues eso, hablemos con colegas de profesión, del mundo del periodismo, del mundo de la comunicación, del sector audiovisual, y cada vez te enteras de más gente, más empresas, más organismos que están lanzando sus propios podcasts y sus propios canales y proyectos muy interesantes. O sea, al final es que están naciendo, es el boom, digamos. En 2020 ha sido el boom de este canal y de estos medios. Sí. E incluso en Ferrovial han lanzado también este año un podcast que se llama Los Sonidos de Infraestructuras. Y bueno, pues ahí han lanzado 2, 3 capítulos por ahora, pero bueno, están tratando, digamos, el producto bien y donde narran historias de grandes proyectos del sector de las infraestructuras de transporte y bueno, yo creo que lo están haciendo en inglés y están haciendo un buen trabajo. Hicieron también, sobre todo, el trabajo que se hizo en los primeros meses en la pandemia, desde el punto de vista de los servicios esenciales. O sea que también se han subido a este carro de la comunicación empresarial a través de los podcasts. Luego hay un banco, ya el último, así por comentar, del sector bancario. Pues es otro muy bueno que está conducido por el periodista Tony Garrido, que es Estar Donde Estés. Y entonces este lo patrocina, lo promueve el Banco Sabadell y también, pues bueno, es un podcast de entrevistas, de temas de economía, de temas de innovación, de temas de cultura que abordan distintas áreas y bueno, yo creo que esta selección un poco que... Es una selección muy guapa, ¿eh? Te lo digo. Que son marcas, porque probablemente son marcas las que promueven estos podcasts, no son, digamos, medios de comunicación, otro tipo de organismos, pero que tratan el producto bien, no es un producto publicitario donde esté la marca presente y esté la marca incordiando que sea una publicidad directa y que digas, oye, a mí no me vengas a vender Banco Sabadell, no me vengas a vender ya más servicios y Ford, ya estoy cansado de que me anuncies con los distintos tipos de coches y yo oigo que ya sé que te tengo que contratar la telefonía, pero introducen la marca de una forma muy suave, donde lo importante no es la marca, lo que se trata es la temática, donde lo importante es el contenido. El contenido, ahí le has dado. La gente se engancha por tu contenido, la gente se engancha por lo que hablas, por lo que vas a tratar. Y de fondo, pues, o en las intros o de fondo, ya de una forma un poco más sutil, te introduzco la marca o hago una referencia a la marca. Es lo que también en el mundo del periodismo se llama como branded content. Ahí va a ir yo ahora mismo. De Coms Life hace tal, sino, oye, yo hablo de un artículo de tendencias de comunicación y, bueno, pues a lo mejor de una forma sutil aparece tu marca, pero el tema no es Confly, sino el tema es las grandes tendencias de comunicación. Entonces eso es lo interesante, que no entre una marca, voy a hacer un podcast y empiece a contarte sus rollos, sus historias, sus servicios y sus productos, porque para eso hay otros canales. Justo iba a ir a eso, tío, iba a decir, a ver, esto ya está inventado, que se llama branded content, que es que mola mucho, además decir, hago branded content, pero tío, aporta valor, punto, aporta valor, que en tu contenido aportes algo.
Entonces, llamamos a aportar valor a que aportes algo al que te está viendo o escuchando y, por supuesto, si quieres, sutilmente, la gente va a aceptar que tú le metas tu publi sutil porque le estás aportando valor. Como hagas un podcast, a ver, entre tú y yo, esto a la gente le puede interesar o no, vale, bien, tú y yo, imagínate, vamos a buscar un patrocinio para hacer brand podcasting, pues vamos a ir a una marca de ginebras, pues a lo mejor no, vamos a ir, no sé, lo primero que se me ocurre, a una marca de que alquile material audiovisual, pues a lo mejor sí, o sea, me refiero, de tal manera que la gente lo va a aceptar si lo que le aportas es valor de verdad, ¿vale? Lo bueno que tenemos nosotros que al final, bueno, nosotros en Coms Life hay muchos podcasts que es que si no te metes en ese lío de ese, a ver, ese hilo tan fino que es el patrocinio y el branded content y tal, que yo he tenido discusiones con clientes a lo largo de los años para decirles, no, vamos a hacer esto, no, pero méteme el logo. No, tío, si vas a aportar, a ver, si es una publi, es una publi. Si es un publi reportaje, es un publi reportaje. Pero si es un branded content, la gente tiene que estar o entretenido o aprendiendo y de refilón, sutilmente, que el usuario, el oyente, tu audiencia acepte que te la he colado, que te he colado mi producto o tal. Eso es o sea, hay que hacerlo muy bien o hay que ser una gran marca para que se permita, ¿sabes? Pero bueno, oye, tío, me encantan los ejemplos que me has dado, de verdad, bueno, que nos has dado, perdón, yo me siento ahí, como estamos aquí de charleta, para mí, no, más me va muy bien porque hay algunos podcasts que no conocía, así que guay. ¿Que se te queda algo en el tintero que nos estamos yendo ya 35 minutos, Jaime? No, yo creo que hemos abordado todas las líneas y bueno, pues al final era dar unas pinceladas de, oye, pues ya que estamos hablando en este medio, decir de dónde viene y cómo están haciendo, digamos, las empresas, cómo están abordando la comunicación con este nuevo medio. Yo creo que el 2020 va a ser la década que arranca en 2020 va a ser una década muy sonora, va a ser la era de la audificación. Vamos a ver menos series, vamos a escuchar más audios, vamos a utilizar menos redes y vamos a escuchar más podcasts. Así que, bueno, auguro unos años muy, muy sonoros. Así me gusta. Y de hecho, dicho esto, creo que, mira, esto sí que me lo he apuntado, ¿eh? Y te voy a meter en un marroncete ahí de los buenos y como estás en directo, puedes decir que no, ¿eh? No, pero estos directos mensuales que vamos a hacer, a lo mejor sí que será interesante hacer un día uno imagínate, de buscar un patrocinador o buscar un contenido para esa pyme que vamos a crear toda la estrategia de comunicación y tal. Imagínate que nos podemos inventar, ¿por qué no?, que esa pyme haga un podcast, ¿vale? Y buscar cómo desarrollar. A ver, tú y yo no somos ningunos expertos, pero no vamos a cobrar a nadie por asistir al directo, con lo cual no pasa nada, ¿vale? Pero sí que nos podríamos inventar a lo mejor, de qué estrategia de podcasting, a ver si liamos al Chema, que seguro, bueno, el Chema se tiene que apuntar porque es socio de Coms Life, pero así le liamos un poco y podríamos crear una pequeña estrategia, por ponerle un nombre, de qué habría que hacer con esa pyme para que consiguiese aportar valor y buscar un patrocinio o que sea su propio patrocinio. No sé, lo estoy pensando ahora mismo, así de viernes por la tarde. Pero yo creo que puede estar interesante. Tú te apuntas seguro, ¿no? Sí. Yo me apunto a un bombardeo y vamos, y hay que echar una mano, meterse en temas de estrategias o analizar un poco las mejores opciones. Ahí estoy. La verdad. Además, que con Chema siempre es divertido. Oye, por cierto, la sección de Coms Life esta de los directos la vamos a llamar Coms Life and Beers, como hicimos en mayo-junio, que bueno, ya contaremos la semana que viene más cositas y tal, pero esa sección que la creamos Jaime y yo, se nos ocurrió a los dos y a por ello vamos, tío, somos unos creadores, tío. Somos unos cracks, sí. Somos unos cracks. Así me gusta, yo creadores y tú dices que somos unos cracks. Bueno, tío, no se nos queda nada, ¿no? Que no quiero que se nos quede nada en el tintero. Bueno, nada. Estupendo, tío. Pues oye, solo me queda decirte que
Bueno, 1000 millones de gracias por, como siempre, currártelo tanto, que te lo has currado un mogollón, que así da gusto, de verdad, que es una maravilla. A que no le interese esto, pues como lo habrá parado hace rato, pues ya está, que no le interese, ya que ha estado hasta el final. De verdad, 1000 millones de gracias. Ya sabéis que en Coms Live tenéis las masterclass, tenéis las consultorías, nos podéis proponer cualquier temática o incluso hay muchas personas que nos están escribiendo para ser ponentes en la plataforma, así que bienvenidos todos. Y Jaime, ¿qué decirte? No sé, bueno, yo creo que ya para enero, ¿no? Ya yo te voy a dejar descansar la Navidad y estamos... Yo creo que para enero volvemos y buscamos otra temática que pueda ser interesante relacionada con historias de comunicación y arrancamos el 2021 aquí, en este espacio de tu podcast. Sí, me gusta. Oye, podríamos hacer algo de montaña, tío, que nos gusta a los dos. Y hoy un día que nos vayamos a ir a hacer una rutilla por ahí, buscamos algo de montaña, ¿no? Si inventamos algo, a ver, ¿no? ¿Te apetece? Yo sí, sería interesante. La verdad estaría muy bien, sí. Claro, sí. Tío, hay documentales, hay reportajes, hay cosas muy guapas, para poder hablar. Incluso le podemos dar una vuelta y a ver si liamos a alguien también para que se apunte a ese episodio, ¿no? Alguien que conocemos tú y yo, que ha estado mucho en el Himalaya y tal, no sé si os se va a dejar. No lo sé. Pero bueno, la verdad que sí, estaría muy bien, porque es una temática que a los dos nos gusta e incluso grabarlo allí, en el campo, en la montaña y salir un poco de tanta ciudad y tanto asfalto. Absolutamente. Muy bien, así me gusta que termines tu sección y tu episodio, tío. Jaime, 1000 millones de gracias. Un abrazo muy fuerte, tío. Un abrazo, Guille, y un abrazo a todos. Y a los demás, ya sabéis, nos escuchamos dentro de una semanita con algo nuevo que no sabemos qué va a ser, pero seguro que es interesante. Un abrazo a todos y a todas. En comslife.com puedes acceder a los mejores profesionales en comunicación, marketing y audiovisual. Entra ya.